de Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos, ojo. Vamos a ver si empiezan a notar esto que de plano está implícito en lo que Pedro, ven que capítulo 5 más extraño para entrar. Y ya les voy a explicar por qué. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, entre vosotros, yo, anciano también, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esa es la versión Reina Valera. Entonces quise también usar otra versión más para que pudiéramos ver. Esta otra versión dice, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano, como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Tenemos una versión más que nos permite también tener una perspectiva más clara de esto. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreemos el rebaño de Dios entre nosotros, velando por él, no por obligación, sino por voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Primero hay una lógica en el análisis que tenemos que empezar a hacer. Hay una lógica y es esto. Sería muy fácil establecer una diferenciación entre las personas si todo el mundo se hubiese convertido el 2 de enero de 1985. Si todo el mundo se hubiese convertido el 2 de enero de 1985, pues entonces diría, bueno, que todos tienen más o menos la misma tiempo de convertirse. Entonces, lo primero que tenemos que decir para empezar nuestra conversación es que no todo el mundo tiene la misma, tiene el mismo tiempo de convertido. La conversión es el momento en que el Espíritu Santo, a ver si no me tiran piedras ni tomates, pero me lo va a entender más fácil, dice que fulano de tal, sí, ese sí es salvo. Ese momento. Y es un momento que solamente Dios lo sabe, porque mucha gente está entre nosotros, Olivo Verde, Oasis de Esperanza, el Centro Cristiano, mucha gente está entre nosotros y son simpatizantes de lo que nosotros, porque pues, seguir a Dios y buscar a Dios es bonito. Entonces, como simpatizantes, hay muchos simpatizantes. Entonces, ¿a dónde los llevo? Bueno, los llevo a que ustedes me entiendan, a que ustedes me capten que realmente no todo el mundo se convierte en el mismo momento. Número uno. Punto número dos, muy importante. Aunque una persona sea mayor y tenga 30, 20, más edad que otra, no necesariamente tiene la misma formación del Señor que una persona que sea joven y esté siendo formada por el Señor desde antes. Entonces, fíjense que aquí, porque eso es muy delicado, hay personas que vienen al Señor siendo mayores. Don Alan siempre cuenta una historia, y lo pongo de ejemplo porque él ya está en los 60 años y
cuando nosotros, cuando nosotros decimos que una persona anda por los 60 años, ya a los 65 le decimos que es un adulto mayor y le decimos todas las cosas que siempre decimos y todo eso. Bueno, el punto aquí, lo importante es que sepamos que no necesariamente una persona por mayor es considerada dentro de nuestra conversación de esta noche un anciano. No tiene nada que ver con la edad, pero también sí hay personas en medio nuestro que son mayores en edad y también tienen años de haber conocido al Señor. Y eso es importantísimo, gente. Eso es sumamente importante. Entonces tenemos ese factor que tenemos que entender. Número 3, y que es otro elemento importante que tenemos que entender, es que note que Pedro hace referencia a los ancianos porque él es anciano. En el año 65, si Pedro ya era grande cuando Jesús estamos hablando que Pedro andaba por alrededor de los 80 y pico de años en ese momento, o un poquito menos, o si no un poquito más. Hay un autor, Bruce, que dice que Pedro estaba en los 92 años en ese momento. Y pues como es una conjetura, no se sabe, pero sí es importante que usted se dé cuenta de que de alguna manera está hablándole a los ancianos entre ustedes. Exhorto yo anciano, y Pedro sí está haciendo referencia a que el anciano, fundamentalmente, a que el anciano tenga claridad que se le demanda de parte de la gente y de parte del Señor en la iglesia cierta conducta, cierto comportamiento, o más bien cierto oficio, que es lo que yo veo que de alguna forma se da. Ahora, lo más importante tal vez, y entremos a que lo veamos para que ustedes vean, es que Pedro parte de una lógica, y esa lógica de la cual él parte es una lógica muy interesante, porque él dice, bueno, es lógico, todo el mundo usa sombrero, y ustedes saben que eso es una afirmación que no es cierto. No todo el mundo usa sombrero, pero Pedro sí está partiendo de una afirmación muy categórica. Pedro está partiendo de una afirmación en donde yo quisiera que esta noche todos nos demos cuenta que de una vez dice, por tanto, a los ancianos que entre ustedes, exhorto yo, anciano, como ellos, testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, y da instrucciones. Pero noten que Pedro está dando por sentado que existe una estructura o que existe un orden para que entienda esto, y que las expresiones que la gente tiene, no, yo asisto a la iglesia sin paredes, yo no necesito reunirme en ninguna parte, porque yo estoy en lo que es para mí algo muy personal, un grupito pequeñito, la iglesia sin paredes, dice la gente. La gente dice, mi iglesia, mi casa. Es que no, es que yo no necesito estar yendo a ninguna parte. Mi iglesia es mi casa, por ejemplo. La segunda afirmación que hace la gente, que es muy común escucharla. Y luego la tercera afirmación, que yo pienso que es la más clara, de que no somos salvos, de que no somos hijos de Dios, de que no estamos en el proceso del Espíritu Santo. Es, yo no necesito congregarme, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito tanta iglesia. Es que no sé si alguien vio la publicación que hice en unos días, no es mía, alguien alguien se la cachicompré, se la descargué. Me pareció genial. La iglesia debe ser la excusa que todos tenemos para faltar a todo lado. Y es al revés. En todo lado la excusa que tenemos para faltar a la iglesia. Y repito, el problema está en que todos pensamos que somos buenos y que estamos bien. Y que lógicamente, cuando usted me pone a la par de Alan Esteban, lógicamente yo estoy más gordo, pero yo soy más bueno. ¿Usted me entiende? O sea, las comparaciones no solamente son absurdas y salidas de todo sentido, sino que son comparaciones que se fundamentan en nuestra propia justicia. Y Jesús dijo que cuando nosotros nos justificamos, simplemente nuestras propias justificaciones son como trapo de inmundicia, no tienen ningún valor ni ningún peso para nadie. Entonces yo primero quisiera que me entiendan que si me hubiese tocado a mí escribir esto, lo que hubiésemos dicho es, uno puede solo, uno se la va jugando solo.
Uno hoy se la va jugando solo y solo va haciendo las cosas. Regálenme nada más un segundo, nada más para ver. Ok, les estaba diciendo que lamentablemente esta es la realidad que se vive. Y esta realidad es esta. La gente tiene esas excusas pensando que no hay, que la iglesia, que nos reunimos por hacerle un favor al pastor o nos reunimos por hacerle un favor a alguna persona o porque es bonito o alguna cosa. Las ideas que hoy tenemos, ahora alguien mencionó que como ya la gente no cree en nada, una de las cosas que están pasando es que la gente genuinamente tampoco cree en la institución, en ninguna. Una de ellas es la institución de la iglesia. Y esencialmente yo quiero que usted vea que esto que usted tiene en pantalla, esos 4 argumentos que la gente tiene y los hermanos tienen constantemente ahora con esto de la pandemia, ahí escuché gente que me llamó y me dice, yo no, mira, yo sé que vos sos amigo de fulano y tal, pero decirle que yo no quiero volver más porque yo no, hemos estado hablando en la casa y ahí en la casa nos reunimos y como, y lo que le dan a entender a uno es, yo no necesito lo que la gente necesita, yo aquí me la puedo jugar, yo quiero que vean que eso es terrible. Y es terrible por 3 razones, amigos y amigas. La primera razón es porque Dios tiene un proceso con todos nosotros. La segunda razón es porque en teoría, la palabra de Dios, Dios nos está hablando a través de su palabra en un entorno que afecta nuestra vida en función del proyecto de Dios. O sea, Dios cuenta con usted y conmigo. Y la tercera razón por la cual es muy importante es porque es en el cuerpo de Cristo en donde se da el milagro de la vida del Señor, en donde se da el milagro, donde se da el mayor milagro de todos y es podernos habitar, Correcto. habitar Sí, en armonía. sí. Ok. Bueno, y más o menos por aquí íbamos por la parte 5, por el capítulo 5, verso 1, y les dije que teníamos 3 versiones, perdón, y que esencialmente lo que el texto está diciendo, Pedro está partiendo de una lógica donde él da por un hecho que las cosas son así. Él dice, los ancianos entre ustedes, da por un hecho de que las cosas son así. ¿Y por qué da por un hecho eso? Bueno, porque evidentemente las personas se van a agarrar de estas 4 cosas para decir, yo no necesito la iglesia, a mí, yo ya fui, yo ya estuve, yo ya pasé por ahí, ¿no? Entonces mi iglesia, mi casa, etcétera, etcétera. Bueno, pues fíjense que dentro de la conversación que esta noche, ahora sí tienen unas letras verdes, ¿sí las están viendo? Sí, señor. Ok. Para que ustedes me entiendan a dónde los quiero llevar con esto y ahora que ustedes estaban orando, hermanos, todo lo que está pasando es culpa de la iglesia, ¿verdad? ¿En qué sentido culpa de la iglesia? Que la palabra dice que es la iglesia la que tiene la luz y que la luz no se esconde, ¿verdad? Y que la luz no se esconde y que nadie pone la luz con una tapa porque así no es, o sea, ese no es el principio del uso de la luz. Fíjense que si yo escribiera ese texto, yo hubiese escrito esto de esta manera para que ustedes me entiendan de qué estamos hablando. Amados hermanos de la iglesia de San Ramón de Alajuela, hoy me dirijo a ustedes con el único propósito de conocer cómo se encuentran
y hacerles saber algunos puntos importantes en el quehacer de su congregación. Ahora sí, viene lo de Pedro, a los ancianos. Noten que la parte en blanco es tácita, o sea, está omitida porque Pedro está partiendo de que la gente tiene claro que es en la iglesia donde algo va a hacer Dios con cada uno de nosotros. Más fácil así, es en la congregación donde Dios nos va a hacer y ser iglesia. Y yo quisiera que usted note, por favor, que la parte en blanco que yo escribí, no estoy diciendo que la Biblia esté mal escrita ni nada de eso, no estoy haciendo eso. Lo estoy haciendo como una ilustración porque Pedro parte de una sola vez que la gente tiene el hábito, la disciplina, el compromiso, la disposición, pero sobre todo todos tenemos alguna noción y alguna idea que el Señor nos va a hablar mediante su palabra. Dice, a los ancianos que están, la letra verde, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden, ancianos, hagan las veces de pastores. El anciano tiene que ser pastor, el rebaño de Dios que está a su cargo. Para que ustedes tengan una idea de la literalidad de esto, aquí hay una iglesia que se llama Verbo en San Ramón. El pastor se llama Ricardo Duarte. Él no es pastor, él dice que no es pastor, él dice que es el anciano presidente y se basa exactamente, los hermanos de Verbo, desde que yo conozco la denominación esta de Verbo, que iniciaron con un grupo musical muy famoso en aquellos años 90, ellos tienen un pastor a nivel, uno solo, a nivel mundial. No importa donde estén las iglesias Verbo, solamente un pastor. Los demás son llamados ancianos. Eso al final es una nomenclatura porque si usted está leyendo lo que yo le estoy mostrando, lo que Pedro está diciendo aquí es los ancianos sean o hagan el trabajo de pastor. Entonces, ¿quiénes son esos ancianos? ¿Quiénes son? La palabra que está usando Pedro en griego es presbúteros. Y presbútero se refiere a la gente antigua, a la gente mayor. Y Pedro está haciendo referencia a mayor, porque él está grande y porque también tiene tiempo de estar en el Señor, o al menos es la primera generación de la iglesia del Señor, y él es de los mayores en esa generación. Entonces se refiere al antiguo, al mayor. Mi afán no es caerle mal a nadie, pero hermanos, yo quiero que usted me capte, por favor, yo quiero que usted me entienda que por alguna razón, pues sí, el tiempo tiene que ver con alguna responsabilidad que de alguna forma se puede tener o se puede llegar a tener. Y por favor, entiéndame esto, formalmente e informal o no formalmente. Y eso es algo que pienso yo, tenemos que verlo de esta forma. Voy a ubicarlos un poquito con respecto a mi persona. Por decirlo así, yo soy el primer anciano de la iglesia. Eso es lo que Pedro está ubicando, está tratando de ubicar en el asunto. Por eso fue que seguramente el Señor nos dejó empezar casi de cero. Estaba Ana Ruth, estaba muy poquita gente, y eso de alguna forma nos hace entender que hay una relación o una referencia al tiempo de estar en el asunto. Avanza un poco más para que nos vaya quedando más claro esto. Entonces, fíjense que él dice anciano, yo anciano. Entonces se refiere lógicamente a mayores en la fe, con formación anterior o han sido formados en todo el proceso, antiguos, experimentados. Y Pedro está diciendo, anciano, yo anciano, esto es lo que yo hago. Cuando aceptamos este orden y esta estructura, lo que estamos haciendo es sometiéndonos al proceso que Dios promete, al proceso, por decirlo así, esperado, al proceso que tiene que darse, que tiene que suceder, y que finalmente
A ver, hermanos, es la forma que Dios usa para formarnos. Y yo les voy a ser muy sincero, es muy difícil cuando usted tiene selectivamente, indiscriminadamente, la capacidad de decir, bueno, hoy sí, hoy no. ¿Qué quedan hoy? Hoy ya, porque lógicamente octubre y noviembre empiezan las series nuevas en Netflix. Entonces, si es que viernes en la noche yo no puedo, a mí, ¿me entienden? Es muy complicado y lamentablemente, pues sí, yo quiero que usted me capte que lo que Dios está utilizando es esta estructura. Y que esa estructura parte de esta realidad, de la realidad que está entre nosotros. Entonces, fíjense, vamos en orden, que también está diciendo, y vamos despacio, dice, ¿qué es lo que deben hacer los ancianos? ¿Qué es lo que deben hacer los ancianos? De pastorear. Los ancianos deben pastorear. ¿Por qué deben pastorear? Porque la palabra apacentar que Pedro está utilizando es poimaino en griego. Esa palabra, yo no sé griego, lo busco en un diccionario, lo pongo ahí porque me parece muy interesante ver el significado de la palabra. Poimaino, que es literalmente alimentar ganado. A ver, si les estoy diciendo que hay un punto de reunión, que hay una estructura, que nos está llamando la atención a nosotros los que tenemos más tiempo, que también somos mayores, que también tenemos una experiencia, nos han vuelto a, a mostrar las cosas como tienen que pasar en función de la experiencia que hemos tenido. Pero noten que la composición de la palabra en sí misma, ad pasere, que es apacentar, es hacia el pasto y hacia crear. ¿Por qué dice hacia el pasto y hacia crear? Porque muchas cosas, muchísimas cosas que de fondo se han querido hacer de muy buena voluntad, no sirven si no hay alimento. Ahora, el problema aquí, que es lo que cuesta, es que digámoslo fácil, el problema aquí es entender que algunos de nosotros sufrimos de una anorexia espiritual permanente. ¿Sí me estoy comunicando? Nos rehusamos a alimentarnos. Hay una anorexia espiritual permanente y nos rehusamos a alimentarnos como la palabra claramente lo está mencionando. Por eso es que a mí me llama poderosamente la atención ese toque, ese asunto de que esta gente, ellos se llamen ancianos y no se llamen pastores, porque al final yo lo entiendo como que es una forma de entenderlo como lo que son, pero también hay que entender una cosa. Quien me hace a mí pastor no es mi capacidad, la capacidad que yo tenga para poder lograr entender las necesidades de cada uno de ustedes. Lo que me hace a mí pastor es ni siquiera la capacidad, es la disposición que yo tenga de poder alimentar. Y eso, hermanos, es lo que aquí hay que entender. Porque la palabra que está utilizando Pedro es alimentar ganado, literalmente. Apacentar es alimentar. Pero no se puede pastorear a alguien de otra manera. No se puede pastorear a la gente con psicología. ¿Usted me entiende? No se puede pastorear a la gente con actividades. No se puede pastorear a la gente con entretenimiento. La gente lo que necesita, pero no lo sabe, lo que la gente necesita es palabra de Dios. Y eso es lo que esencialmente tenemos que ir entendiendo en función de esto. ¿Cuál es la necesidad? Pastos verdes. ¿Cuál es la necesidad? Pastos verdes, pastos verdes. O
sea, todos tenemos mucha necesidad de muchísimas cosas en muchos sentidos. Y muchísimas veces las cosas que externamos no necesariamente podemos decir que sea la necesidad real de cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, lo que quiero que por favor nos demos cuenta es que tienen que cumplirse las condiciones. Las condiciones son, soy el pastor si tengo la capacidad de alimentar, pero es que la palabra capacidad está muy delicada porque no es esa palabra. Disposición, ánimo pronto, dice el texto ahí de Pedro, ¿lo están viendo? Por eso es que el Salmo 23 dice, en verdes pastos me hace descansar. En verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Es exactamente la esencia del Salmo 23, donde nos enseña que esa es la labor o es la función del pastor. Lo que pasa es que la gente ha tenido una especie de expectación extraña con respecto a lo que es, y supuestamente entre mayor relación y más conocimiento tenga yo de la necesidad que hay en la gente, pues lógicamente más sensible puedo ser a las cosas. Y eso es muy lindo y realmente es de agradecerlo, por eso es psicología. Y la gente no se pastorea con psicología, no se puede. Estamos hablando de algo divino, estamos hablando, y por favor, escúcheme, usted necesita lo divino, lo de Dios, y lo divino y lo de Dios no es la psicología, ni tampoco es una persona entrenada con un buen oído para poderle atender a usted las cosas. De fondo hay una realidad en donde cada uno de nosotros está siendo perfilado a la imagen de Cristo, y la imagen de Cristo tiene que ser formada en nosotros a partir de la disposición de cada uno de ustedes de entender lo que Pedro está diciendo. Entre ustedes, el anciano, los ancianos, cumplen esta función. Ahora, al decir apacentar, utiliza dos palabras que sugieren que está hablando de ovejas. Grey significa rebaño y apacentar, que significa alimentar ganado. ¿Por qué como ovejas? ¿Por qué esa relación que se hace siempre con respecto al tema de las ovejas? Primero, porque siempre usted ha visto que dicen que las ovejas son miopes, y las ovejas se comen hasta las piedras, y las ovejas son de patas cortas y se caen en las laderas. Y bueno, les voy a explicar que también, producto de la lana, producto de la case de la pelota, de la mota de lana que una oveja puede llegar a tener, es imposible que la oveja se pueda atender a sí misma al punto tal de que las heces de la oveja se le pueden enredar si crece la lana, se le puede enredar junto con todo, y eso causa infecciones y causa un montón de cosas. Entonces, una de las cosas importantes es que el Señor nos utiliza la analogía de las ovejas para que nosotros nos demos cuenta que las ovejas no pueden atenderse ellas mismas. La segunda, las ovejas no, la gran mayoría de animales se pierde y regresa. Se pierde como perder un gato. Existe un dicho que es como perder un gato. Un caballo regresa, un perro regresa. Y quién sabe cuántos animales más regresan. Las ovejas no saben. Si las asusta, con solo que algo las asuste, corren en dirección opuesta a lo que los asuste indefinidamente. Las ovejas no saben regresar. Lo único que hacen es comer y beber agua. Las ovejas se comen todo, lo bueno y lo malo, todo. No discriminan si se pueden comer eso, al punto tal de que por esa situación tienen algo y hacen algo bien interesante, que hasta llegan a destruir el mismo lugar donde están comiendo. Entonces, esta es una de las razones por las cuales estamos hablando que del Señor se está refiriendo a las ovejas y está diciendo: apacienten, noten, apacienten, alimenten, ¿verdad? La grey, las ovejas.
¿Por qué ovejas? Por estas condiciones, lógicamente, por lo vulnerable, lógicamente, por lo indefensas, lógicamente, por lo corto de vista. ¿Qué más les pasa a las ovejas? Toman cualquier tipo de agua, lo que sea. Se la toman, se pueden morir y no les importa, toman agua de la forma que sea. Mateo 9:36 es una de las experiencias en donde Jesús menciona que las multitudes, que la gente parecen exactamente ovejas sin pastor, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas. ¿Por qué angustiadas, abatidas? Porque no pueden atender, no saben regresar, no tienen cómo alimentarse, se comen todo, sea bueno o sea malo. Y entonces, fíjense que Jesús dice que se refiere, ojo lo que Jesús dice, y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Quiere decir, noten el texto, vean el texto, dice, y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Quiere decir que las que sí tienen pastor, esto es al revés, abatidas, angustiadas, ¿verdad? Bueno, tienen la oportunidad de ser alimentadas, de ser guiadas, de ser llevadas, de ser cuidadas en ese sentido. Y fíjense que hay un secreto en el versículo 2, o un elemento que es un secreto fundamental. Y yo digo secreto porque en estos días eso lo ignoramos. Apacentad la grey, ovejas, rebaño, ¿de quién es? De Dios. Cuarto elemento que nos tiene que hacer entender que no es un asunto ni un invento mío ni de nadie, es que estamos entendiendo que esto es divino. Algo va a suceder de forma divina en mí. Dice que está entre ustedes cuidando de ella. Y dice no por fuerza, claro, eso es fundamental. Notemos que al decir de Dios nos está diciendo tres cosas importantes. Si alguno está tomando nota, por favor, les estoy rogando que los que están asistiendo a las reuniones presenciales lleven en qué anotar. No existe proyector, ya se murió. Y estamos pensando en la posibilidad de adquirir una pantalla o dos grandes para poder hacer una proyección, esto mismo, pero en una pantalla grande. Pero mientras tanto lleguen esos años o esos días, vamos a usar papel y lápiz y ojalá nuestra Biblia, el, el folletito de la semana pasada era letra 17, imagínense, grandísima la letra. Número 1, cuando dice de Dios, es que nosotros estamos entendiendo que genuinamente nos estamos sometiendo a algo que es divino. Número 2, no hay forma de entender esto sin entender que el que está a la derecha, a la izquierda mío, también está en un proceso de Dios. Y número 3, tenemos que tener la confianza de que toda aquella persona que nos hable con la palabra de Dios y genuinamente podamos corroborar que eso es la palabra de Dios, nos está hablando de parte de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, porque eso es lo que nos cuesta entender en este preciso momento. ¿Por qué? Porque la necesidad suya, la de Andrea, la de Wagner, la de Eli, es ser guiados, ser alimentados y protegidos. Pero guianza, alimento y protección únicamente si yo estoy en capacidad de someterme a la palabra. Si me quiero someter a la palabra, si dejo de estar pensando en que si me cae mal Carmen Brenes o Irene me cae mal o Yelixa, es que una vez, por Dios, es que somos tan complicados. Este cuento lo he contado unas 10,000 veces, lo puedo volver a contar. Una vez estoy en un teléfono público. No. Yo no estaba un gringo en un teléfono público. Y
y yo estaba haciendo fila en el teléfono público y andaba con un amigo. Y el gringo estaba como perdido y yo medio entendí que estaba diciendo que él estaba perdido y que necesitaba ayuda. Y francamente, era un teléfono público que había en el cruce de Barranca y Punta Arenas. Creo que para arriba sigue San Miguel de Barranca, San Miguel creo que se llama ahí para arriba. Y nada más era seguir para arriba, para la izquierda. Creo que es así. Si estoy mal, ayúdenme, corríjanme, pero yo llegué y le dije al gringo, le digo, vea, usted va para San Miguel de Barranca, sigue ese camino, es el camino que va. Dicen que el bus pasa hasta la 1, no sé qué horas, pero usted se va caminando, yo no sé, yo creo que son como 3 o 4 kilómetros, desconozco si son 10 o son 15, pero creo que se puede ir a pie. Le dije que se puede ir a pie, pero le dije dónde era, y el amigo que estaba a la par mía me dice, ¿de qué jugás? Hablándole en inglés. Le digo, ¿y qué querés que hable? ¿No está viendo que es un gringo? Me dice, ¿pero de qué jugás vos? Impresionando, o sea, pobrecito, o sea, gente, ¿cómo es posible que nos apantallemos con cualquier cosa? Cualquier cosa nos apantalla. ¿Y por qué nos va a apantallar eso? Si es una necesidad, es una forma de hablar, es una forma de decir las cosas. En ese momento yo dije, qué raro, yo no sé pagando yo con este baboso. Pero fíjense que lamentablemente, tristemente, es la realidad que todos tenemos que entender con respecto a nuestra posición en nuestra congregación y a la posición nuestra como anciano, como pastor en ese sentido. ¿Qué nos toca? Guiar, alimentar y proteger. Bellísimo, pero eso únicamente si usted está dispuesto a someterse a la palabra. No hay otra forma. Porque si usted no está dispuesto a someterse a la palabra, lo que yo le voy a decir es algo que viene de la psicología o del sentido común o de la... y eso está jaladísimo del pelo. Entonces, ¿cuál es la actitud que de alguna forma se le exige a esa? Y creo que esto tiene que ser para usted un indicador. Cuidar, no por obligación. Y ahora Alan Granados mencionaba algo y decía, de verdad tenemos que entender que hay una responsabilidad con un montón de gente. Yo le estoy pidiendo a Dios que nos mande gente nueva, que se convierta gente nueva, que vengan hermanos que son católicos y que el Señor nos permita entregar su vida al Señor y pueda ser formados con la palabra y no pasen por un montón de cosas que nosotros hemos pasado que no tienen nada que ver con la iglesia ni con Dios. Y lógicamente, ¿de qué les voy a decir? No por dinero. Eso tiene dos acepciones y tengo que decirlo. La primera es que quien esté pensando en hacerse rico de una iglesia, de una congregación, lógicamente está no solamente equivocado, sino está loco, ¿me entiende? Quien esté pensando hacerse rico, hacer dinero con una iglesia, está equivocado, o sea, completamente equivocado y perdido. Pero también hay que pagar cosas, hacerle frente a las cosas, y algunos somos bien agarrados y algunos no damos pero ni del cuerpo. Sí me estoy dando a entender, hermanos. O sea, nosotros pensamos, alguien da ahí, fulano da, mengano da, berencejo da. No, hermanos, así no es. Todos tenemos que aportar y dar y todos tenemos que entender que parte de todo lo que Dios ha estado haciendo con nosotros lo tenemos únicamente porque Él nos ha permitido llegar hasta ahí. Entonces tiene las dos acepciones. Porque Pedro seguramente está diciendo, mire, no esté ahí por plata, porque la plata no va a haber, pero también dése cuenta de que está diciendo que hay dinero. Y entonces que es una responsabilidad que tiene que darse en todo sentido. Entonces yo escucho gente que dice cosas, por ejemplo, dice, yo nunca he echado nada aquí en la iglesia, dice, porque yo se lo doy a los pobres. Es que no es eso. Eso se llama, yo se los he explicado más de una vez, eso se llama aporte, eso se llama subsidio, eso se llama, les voy a decir, tiene un nombre, colaboración, pero no es una ofrenda. Limosnas. El- la No. limosna
la limosna es interesante porque a Dios no se le da limosnas, ¿verdad? Porque ese es el problema que todos tenemos, ¿verdad? Una contribución. Sí, hermanos, son contribuciones. Yo en ningún momento les he enseñado a ustedes que tienen que diezmar, nunca. Los hermanos en nuestra congregación que diezman lo hacen por agradecimiento al Señor. Y es una convicción personal de cada uno de ellos, y es un asunto personal de cada uno de ellos. Punto. Es algo personal de cada uno. No existe ningún texto bíblico que nos obligue a nosotros en esta dispensación, en esta parte después de la cruz, a diezmar porque hay que diezmar, porque no es cierto. Pero sí nos enseña la palabra a ser agradecidos con Dios y a retribuir de lo que de alguna forma Dios nos está enseñando. El punto es, hermanos, es que algunos no damos nada, ni un 5, y no se nos ocurre que somos parte de una realidad, que estoy siendo alimentado, que estoy siendo cuidado, y por lo menos, perdónenme la forma de plantearles esto. Cada reunión tiene un costo y tiene un gasto, hermanos. Y yo el otro día que mencioné un monto, le digo, vea, por lo menos considere, en función de lo que se está haciendo, que hay un gasto con todo lo que se hace. Hay un gasto. Y el silencio es increíble, ¿verdad? Y una vez un pastor dijo algo que a mí me llamó la atención. Un pastor dijo aquí en San Ramón que yo tenía a la iglesia en condenación. Vean qué interesante. Es que usted tiene a la iglesia en condenación. ¿Por qué? Dice, porque cuando usted no le exige a la iglesia y usted no le pide a la iglesia, Dios no bendice a la iglesia. Mentira. Mentira, porque las ofrendas no se piden, si no deja de ser ofrenda. Pero sí quiero ser muy claro una cosa. Algunos somos simplemente agarrados e irresponsables. Porque todos tenemos una responsabilidad con nuestra comunidad, nuestra iglesia local, en todo sentido. Y yo quisiera que esto lo veamos en las dos direcciones, porque ahí dice el pastor, sí, si hay palabra, hay cuidado, y hay alimento, y hay guía, si hay palabra. ¿Qué es mi responsabilidad? Tiene que haber palabra. Sí, pero es que yo lo que necesito es que me den, no, es que usted no necesita que le digan nada, lo que quiere es que le den permiso para algo, no, yo no puedo hacer eso. Y en ese sentido, amados hermanos, es que yo creo que ustedes y yo tenemos que retomar este nuevo año 2021 por el bien de sus negocios, empresas, por el bien de todo lo que hay en todo sentido. Y de verdad quisiera que por favor pudiéramos considerar esto. ¿Por qué? Porque si estamos siendo alimentados y si creo que si usted está diciendo, a mí no me está, esto no es para mí, yo estoy bien, yo lo entiendo perfectamente. Pero la Biblia dice claramente que no hay peor cosa que una persona que ni siquiera sostiene su casa. Está negando la fe. Entonces tiene que haber una responsabilidad y tengo que decírselos y tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque a algunos se les va a liberar mucha realidad, porque si algo en esto de la doctrina de la prosperidad, hay cosas que se utilizan microverdades para decir cosas que no son verdad, pero son microverdades, y cuando usted da, Dios ve lo que usted está haciendo. Alguien me decía una vez, es que yo la plata se la doy a los pobres. Bueno, pero entiéndame, estamos hablando de una estructura, de un orden. Por eso es que no es mi casa, mi iglesia. Estamos hablando de toda la responsabilidad que hay. Lo extraño en algunos casos para mí ha sido entender que cuando a una persona le ponen una canasta de frente en la barbilla o casi que se la meten en la panza, tiene que sacar plata de alguna parte y dar. Hermanos, hay 3 criterios para dar. 1, dar. 2, de forma sacrificial, y 3, de forma constante. Vale más 5 colones separados para el Señor, 5 colones, que 5 millones cada vez que siento culpa o siento lástima o siento
Mira, pobrecillos, ¿verdad? Que yo, bueno, voy a sacar aquí. Tengamos cuidado con esas cosas, porque en algunos casos podríamos estar acarreando cosas que no necesitamos en nuestra vida. Y ojalá me entiendan esto. Es más, quiero decirles una cosa, en 15 años es la 4ª vez que hablo de esto y de esta manera. Y hay mucha necesidad en medio de nosotros. Y muchas de las cosas que hay en medio de lo que está pasando de nosotros tienen que ver exactamente con la forma en que administramos el dinero. En ningún momento yo les he dicho a ustedes que si la ofrenda es grande la bendición. Nunca, nunca, nunca. Pero sí les he dicho que no hay peor cosa que una persona agarrada. No hay peor cosa que una persona mezquina y no hay peor cosa que una persona que todo sea para adentro. Fíjense que es exactamente la actitud que está planteando Pedro. Cuide, sí, se deja cuidar. ¿Le interesa la palabra? ¿Con qué le va a salir uno? ¿Con la palabra? ¿Con qué más le va a salir? No por obligación, no se puede. No se puede. Un amigo me llamó ayer y me dice, es que yo ahora que la pandemia empezó, yo hice una lista y llamo a la gente una vez por semana. Y pues la gente tiene que reportarse. Yo no sé, yo no creo que sea de esa manera. Menos por dinero. Pero sí tiene que haber una disposición y es una disposición que camina exactamente en las dos vías. Entonces, fíjense que este es el mensaje fundamental de Pedro 5.1 y 5.2. Hay una estructura, hay una iglesia, hay una realidad. Quien me hace a mí pastor no soy yo, son ustedes. Porque algunos no llegamos ni a Monaguillo 2, hermanos, no llegamos. Y con las cosas que hemos hecho en la vida y hacemos en la vida, también es evidente que estamos en ciernes en muchas cosas. Y es evidente que en ese proceso Irene ha conquistado algo mayor que yo a lo mejor ni siquiera he conquistado. Por eso, no sé si me están entendiendo de lo divino, de la manifestación, de la enseñanza de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay nadie en medio de ninguno de nosotros aquí. No hay cara en que persignarse, hermanos. En medio de nosotros no hay cara en que persignarse. Tenemos que aprovecharnos cuando existe la disposición de que la palabra sea expuesta. Amén, amén. Yo sigo un pastor ahí que es medio aburrido. Aburridísimo. El hombre bosteza. Imagínense que es tan aburrido que él bosteza lo que está diciendo. Pero es tan bueno y lo que lo hace bueno simplemente, lo estaba escuchando el otro día y la enseñanza casi una hora en 4 palabras de un versículo. Yo dije, esto es increíble. Y lo increíble no es que él tuviera sabiduría, lo increíble es lo que Dios me estaba mostrando a través de lo que él estaba planteando. Porque es muy fácil tratar de entender que yo pueda que sea un maestro de la palabra, pero a mí eso no me hace ninguna gracia, porque yo siempre le digo a la gente que yo soy más pastor, que usted es más maestro que pastor. Le digo, sí, porque seguramente usted es más cabra que oveja. ¿Sí me estoy dando a entender? Y yo creo que en ese sentido es la pregunta que tenemos que hacernos. Hermanos, por favor, tengamos cuidado. Ahí he visto a algunos de ustedes casi madreando al presidente. Tengamos cuidado, hermanos. La Biblia dice, no nos metamos oremos por el presidente, oremos por las cosas. Vuelvo a repetir, ¿quién podría ser presidente en las condiciones? ¿Quién podría ser presidente en las condiciones en las que está este señor? Tengamos cuidado, hermanos, es muy delicado, o sea, es que son solo errores. Por supuesto, no es un ser humano, es muy difícil. Pero lo más difícil es ver los hijos de Dios maldiciendo. Ojo a la palabra, vuélvame a ver, maldiciendo
No estoy diciendo que hayan madreado ni hayan, no, estoy diciendo que dicen mal de. Y eso de alguna forma no deja de ser importante. Realmente esto es un mensaje muy, muy profundo en la idea de que la forma en que Pedro empieza 5 es desde una realidad donde él dice, es un orden. Es un orden. Este es el orden. Aquí Dios los va a bendecir. Hermanos, y yo les digo una cosa, de verdad creo que es así. Yo estoy convencido de eso. Por ejemplo, este tema de quién es Dios. Ustedes no se imaginan para mí el sufrimiento de esta semana que yo envié el mensaje hasta el miércoles. O sea, yo no sé cuánto tiempo nos quede en esta tierra. Pero algunos de nosotros vivimos, es un ateísmo cristiano. Sí, me doy a entender, es un ateísmo cristiano. Ateísmo cristiano. Rarísimo eso. O sea, estamos hablando de quién es Dios. Vimos el fin de semana 15 atributos de Dios, 15 consideraciones de Dios que son importantes tenerlas, y eso no es un asunto que lo tenga que manejar el pastor. Vimos claramente donde la Biblia dice que el Señor es nuestro sanador, pero ahí no dice que el Señor está obligado a sanarnos. Ahí dice claramente que si yo sigo los lineamientos de Dios y que busco a Dios y que trato de que Dios en mi vida funcione de alguna forma, ahí lo que dice es que es muy probable que yo no viva lo que el resto de la gente vivió. Pero también encontramos que hay cosas que Dios va a hacerlas en beneficio nuestro. Tenemos que aprender en este momento, hoy, 16 de octubre, tenemos que aprender a hacer una evaluación de nuestra fe. Y quiero dejarles esto. A Ana Giselle, a Alice, a Cari, a Antonio, a Ana María, a Roxana, a Federico, quiero dejarles esto. Primera de Juan, examinémonos a ver si estamos en la fe. Primera de Juan, eso es lo que dice. Examínense para ver si ustedes están en la fe. Porque algunos, hermanos, el problema no era Dagoberto, hermanos. Mentira, es que pedía plata y es que Shazam empujaba y la gente temblaba. Hermanos, era mentira. Nosotros ya no estamos en eso, no hacemos eso y seguimos bailando el limbo, el pelado ahí. No es conmigo, no es conmigo, no es conmigo, no es conmigo. Y a mí me preocupan sus hijos, me inquietan sus hijos, nuestros hijos. Uno se pone a pensar, Ignacio se levantará en la mañana y dirá, Señor, gracias, por lo menos, digámoslo así. ¿A ustedes no les preocupa eso, hermanos? ¿No les inquieta pensar que nuestros hijos son todavía un poco más ateocristianos que nosotros? Y es ahí donde tenemos que llevarnos a esta reflexión, porque Pedro, el cierre del primera de Pedro es de infarto, hermanos. Es de infarto, habla de un montón de cosas, pero empieza hablando de algo que yo siempre digo, ¿y eso dónde lo sacó? Pienso que no podemos volver a lo mismo. No podemos volver a lo mismo. Dios espera de Roxana, de Lorena, Dios espera de Francisco, simplemente la responsabilidad que cada uno tiene en el reino de Dios, eso se espera. Steven me decía el otro día, Fede, dígale a la gente que Dios tiene recompensas para la gente y que algunos les van a dar un paño con un jabón, ¿verdad? Algunos les van a dar un paño con un jabón y entra ahí a la cabina 2 y algunos le van a dar una mansión. Entonces llegó y preguntó al pastor, ¿por qué me dan a mí un paño con un jabón? Y dice, cuando usted predicaba, la gente se dormía, pero cuando él manejaba, la gente oraba.
¿Me entienden? O sea, hermanos, algunos de ustedes, yo no entiendo en qué planeta están y no entienden que cámbiense de iglesia. Hay iglesias donde usted no lo van a fregar, ni lo van a joder, ni le van a decir nada. Porque usted es parte de un grupo social y en los grupos sociales lo que hay que hacer es integrarse y participar. Cuando usted maneja, pastor, yo oro. Cuando yo manejo, cuando usted maneja, no, ya no puedo. Cuando usted maneja, yo oro. Si voy con usted. Hermanos, hay lugares donde a usted no le van a decir nada, pero todos tienen una responsabilidad en el reino de Dios y grande. Más nosotros. O sea, todos, bueno, la gran mayoría de nuestra congregación son personas que tienen, miren, que manejan una empresa solas, que manejan un negocio solos, que son licenciados, que son al que más se le da, más se le pide. Métanse eso en la cabeza. Y algunos no entendemos eso. ¿Ustedes creen que nosotros estudiamos administración y computación y estudiamos todo eso para inglés hoy en la mañana estaba leyendo una hoja de un libro ahí y estaba leyéndola y yo, qué raro. Y es que estaba en portugués y estaba medio entendiendo. Yo dije, no, esta no la entiendo, qué raro, ¿será que está? Pero yo dije, mira, medio entiendo, claro que uno medio entiende, si uno, ni que uno fuese tan dejado de no, mira, esta palabra se parece a esta otra. Hermanos, pero no hay ninguno, por lo menos de la gente que estoy viendo, no hay ninguno de la gente que estoy viendo en la pantalla que no tenga una profesión, una responsabilidad, su propia empresa, esté a cargo de una empresa, está a cargo de un negocio, está a cargo de algo. Entonces, sepan que a nosotros nos van a pedir más, hermanos. Y eso tiene que pellizcarnos. Les agradezco montones que hayan tenido la paciencia de esperarse. Yo tengo baterías, pero están muy viejas y me di cuenta que no sirvieron para nada, que apenas se fue la luz, se apagaron. Y entonces, me di cuenta que eso es un problema, ¿verdad? Porque si se hubiese quedado, no sé si, me imagino yo que también el internet se cayó. Agradecerles su atención muchísimo. Por favor, hermanos, estamos llegando al final de la primera carta del apóstol Pedro a todo el mundo. Léanlo, Pedro 1:1 dice, a los expatriados que están por Asia Menor, aquí les va, y pum, les suelta. Y fíjense, a todo el mundo. Eso es una carta para todo el mundo. De hecho, es conocida, es una forma de verla la carta católica de Pedro. Católica, hablando en referencia de universal, carta universal de Pedro. Tenemos que entender que esto no es un invento mío, es un invento de lo que Dios está tratando de hacer, y lo divino de Dios es lo que tenemos que esperar hacer. Oremos, hermanos, yo no quiero quitarles más tiempo, nos atrasamos 15 minutos y yo quisiera haber terminado casi que a las 9:30.